Agricultor arrogante y millonario, apuesta $500,000 a que nadie es capaz de domar a su caballo. Pero cuando un viejo mendigo de 80 años aparece para el desafío, trae también un secreto que cambiará todo para siempre. En la hacienda El Mirador, la propiedad más grande de la región, el polvo se levantaba en nubes doradas mientras Ignacio Mendoza observaba desde lo alto del balcón, un vaso de whisky caro girando entre sus dedos. Sus ojos, fríos como piedras de río, se fijaban en el animal que se debatía furiosamente dentro del corral principal. «Diablo negro», murmuró, con una sonrisa arrogante formándose en la comisura de sus labios. El semental andaluz, negro, como el carbón, se encabritaba sobre sus patas traseras, relinchando como si estuviera poseído. Su crin danzaba al viento mientras derribaba a otro domador, el tercero en ese día. El hombre cayó pesadamente sobre la tierra batida, rodando rápidamente para evitar los cascos que amenazaban con aplastar su cráneo. Ignacio rió, un sonido sin humor que resonó por toda la propiedad. Con 53 años, cabello canoso y un bigote bien arreglado, era la imagen del poder y la arrogancia que el dinero trae. Descendiente de una familia tradicional, había heredado no solo la fortuna, sino también el desprecio hacia los demás que su padre cultivó en vida. «Ya basta, señor Rodríguez», gritó al domador que se levantaba, tambaleándose y ensangrentado. «No voy a perder más tiempo con incompetentes». Los peones ayudaron al hombre a salir del corral, mientras el caballo continuaba su danza salvaje, como burlándose de todos. «Don Ignacio», dijo Mateo, el capataz de la hacienda, acercándose con cautela. Era un hombre pequeño, de rostro marcado por el sol, que servía a los Mendoza desde hacía 2 décadas. «Este es el 10º hombre que lo intenta. Tal vez deberíamos considerar que el animal no puede ser domado». Ignacio se volvió hacia él con los ojos centelleando. «No seas ridículo. Todo caballo puede ser domado. El problema es que esta región está llena de incompetentes que se creen domadores». Bajó los escalones del balcón con pasos pesados, acercándose a la cerca. El caballo notó su presencia y de inmediato se volvió hacia él, con los ojos negros, fijos en el dueño como desafiándolo. «No fue casualidad que lo llamara Diablo Negro», dijo Ignacio, más para sí mismo que para Mateo. «Tiene el fuego del infierno corriendo en sus venas». Entonces, una idea surgió en su mente. No era solo una idea, sino una oportunidad para mostrar al mundo quién era realmente Ignacio Mendoza. «Mateo, ven aquí», llamó sin apartar la mirada del caballo. El capataz se acercó con cautela. «Prepara un anuncio. Vamos a hacer esto». «Interesante». Sus ojos brillaron con malicia. «Quiero que corras la voz por toda la región. Estoy ofreciendo $50,000 a quien logre domar al Diablo Negro». Mateo abrió los ojos con asombro. $50,000, patrón? Eso es una fortuna para la plebe, lo sé. Ignacio lo cortó. «Pero no te preocupes, nadie ganará». El anuncio se esparció como fuego en pasto seco. En menos de una semana, decenas de hombres formaban fila en las puertas de El Mirador. Venían de todas partes, domadores experimentados, jóvenes arrogantes, viejos que lo habían visto todo. Uno a uno entraron al corral. Uno a uno salieron derrotados. Con cada fracaso, Ignacio aumentaba la recompensa. $100,000, $200,000. Las historias sobre el caballo indomable de Ignacio Mendoza ahora cruzaban las fronteras de la región. «Deberías ver la cara que ponen cuando caen», comentó Ignacio durante una cena con importantes hacendados locales. «Es como si de repente se dieran cuenta de que no son más que gusanos». «Pero, ¿qué pasa si alguien lo logra?», preguntó Diego Valenzuela, uno de los pocos que se atrevía a cuestionar a Ignacio abiertamente. «Nadie lo logrará», respondió Ignacio llenando su copa de vino. «Y ahora, con $500,000 en juego,
La diversión apenas comienza. Los domadores seguían llegando. Al principio eran hombres respetables, con nombres conocidos en el mundo ecuestre. Conforme la recompensa crecía, vinieron los oportunistas, los desesperados, los que no tenían nada que perder. Ignacio observaba todo como si fuera un cruel espectáculo montado para su entretenimiento personal. «Patrón», dijo Mateo en una tarde particularmente calurosa, mientras veían a otro hombre ser llevado al hospital local tras una caída especialmente violenta. «La gente está empezando a hablar. Dicen que usted se está divirtiendo con el sufrimiento ajeno». Ignacio se encogió de hombros. «Que hablen. Todos esos hombres conocen el riesgo cuando entran en ese corral. La elección es de ellos». Entonces llegó la noticia. La fama del desafío había llegado a las grandes ciudades y ya se hablaba de ello en programas nacionales de televisión. «Ahora no se trata solo de domar un caballo», dijo Mateo, entrando en la sala donde trabajaba el hacendado. «Se trata de su ego». «No seas insolente, maldito», respondió él sin levantar la vista de los papeles. «No entiendes nada de esto». Esta mañana vi a un hombre diferente en la ciudad. Hizo una pausa, dudando. «Un viejo». Preguntaba, «¿por el desafío?» Ignacio finalmente levantó la mirada. «¿Y qué tiene ese viejo? No sé cómo explicarlo. Era como si... No sé, patrón». Se detuvo bruscamente. Ignacio rió, volviendo a sus papeles. «Probablemente un viejo borracho. Aparecerán muchos así ahora. $500,000 hace que los ratones salgan de las alcantarillas». Lo que Ignacio no sabía era que, mientras hablaba, el viejo en cuestión caminaba lentamente por las polvorientas calles que llevaban a El Mirador. Sus ropas estaban desgastadas, su rostro arrugado como cuero viejo y marcado por cicatrices que contaban historias de una vida dura. Su barba, larga y sucia, ocultaba parcialmente facciones que, décadas atrás, habían sido imponentes. Sus ojos, sin embargo, permanecían claros y penetrantes, cargados de una sabiduría silenciosa que contrastaba con su apariencia decadente. No hablaba con nadie, limitándose a preguntar en voz baja por el camino hacia la hacienda El Mirador. La gente lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio, algunos riendo abiertamente ante la idea de que un viejo harapiento pudiera enfrentarse al infame Diablo Negro. «Vete a casa, viejo», dijo un joven, burlándose. «El caballo te va a matar». El viejo solo sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y siguió su camino. Sabía exactamente a dónde iba, y, más importante, sabía exactamente por qué hacía eso. Al día siguiente por la tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rojos, el viejo finalmente llegó a las imponentes puertas de El Mirador. La multitud que se había reunido para presenciar los intentos de domar al Diablo Negro se apartó involuntariamente, como si algo en su presencia impusiera respeto, a pesar de su apariencia. «Miren lo que tenemos aquí», dijo uno de los guardias, riendo en voz alta. «Un viejo borracho queriendo ganar $500,000. El viejo no dijo nada, solo miró hacia arriba, hacia la gran mansión en la cima de la colina, donde Ignacio Mendoza observaba todo desde su puesto privilegiado. Por un instante, sus miradas se cruzaron a lo lejos, y algo extraño ocurrió. La sonrisa arrogante de Ignacio vaciló por un segundo, como si una sombra hubiera pasado por su rostro. «¿Qué pasa, patrón?», preguntó Mateo, notando el cambio. Ignacio negó con la cabeza, recomponiéndose. «Nada, solo otro tonto para alimentar el espectáculo». Levantó su vaso en un brindis silencioso. «Y que continúe el espectáculo». La multitud, más grande que nunca, se agolpaba alrededor del corral principal. No todos los días había $500,000 en juego, y el cruel espectáculo de Ignacio Mendoza se había convertido en el principal entretenimiento de la región.
No entiendo por qué permite que este tipo de gente entre en la propiedad, comentó uno de los empleados, observando al viejo harapiento que esperaba su turno, sentado silenciosamente bajo la sombra de un árbol. Ignacio sonrió, con los ojos fijos en el viejo. El circo necesita payasos. Además, cuanto más patético sea el desafiante, mayor será la humillación y más fuerte será la leyenda del Diablo Negro. Mateo observaba todo desde el balcón, con los brazos cruzados en clara desaprobación de ese extraño coliseo moderno que Ignacio había creado. Ahora sus ojos estaban fijos en el viejo extraño, la única persona que parecía completamente ajena a la emoción que lo rodeaba. «Muy bien, señores», anunció Ignacio, con su voz potente silenciando a la multitud. «Hoy tenemos algunos aspirantes más al premio. ¿Quién será el primero?» Un joven musculoso de unos 30 años dio un paso adelante. Vestía ropa de cuero nueva y lucía un cinturón con una hebilla de plata reluciente. «Yo, señor Mendoza, soy Ramón Vargas, de Guadalajara. Domino caballos desde los 12 años». Ignacio hizo un gesto de desdén, permitiéndole entrar al corral. El Diablo Negro estaba más agitado que nunca, como si presintiera que ese sería un día diferente. Ramón entró confiado, pero duró menos de un minuto. El semental negro lo lanzó por los aires con un movimiento violento, y cayó con un golpe sordo, el brazo visiblemente fracturado. La multitud soltó una exclamación colectiva. Algunos rieron, otros desviaron la mirada. Ignacio solo tomó un sorbo de su bebida, impasible. Después de Ramón, vinieron 2 hombres más. Uno, un domador experimentado de una finca vecina. Logró permanecer casi 2 minutos sobre el lomo del animal antes de ser violentamente lanzado contra la cerca. El otro, más viejo y cauteloso, ni siquiera llegó a montar. Se rindió en cuanto el caballo mostró los dientes en una clara amenaza. «Patético», murmuró Ignacio con una sonrisa de desprecio. «Miren lo que queda para intentarlo», y señaló al viejo, que seguía sentado bajo el árbol, observando todo con ojos atentos. La multitud comenzó a reír. El viejo era lo opuesto a un domador de caballos, delgado, frágil, con manos arrugadas que apenas parecían poder sostener las riendas a sus 80 años. «Oye, viejo», llamó Ignacio, «es tu turno de hacer el papel de tonto». El hombre se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera calculado. Caminó hacia el cercado con pasos firmes, a pesar de su apariencia frágil. No había miedo en sus ojos, solo una determinación silenciosa. Al acercarse a Ignacio, se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Fue una mirada tan intensa, tan penetrante, que Ignacio sintió un escalofrío involuntario recorrer su columna vertebral. «Su nombre, viejo», exigió Ignacio, intentando disimular su incomodidad. «El nombre no importa ahora», respondió el hombre con una voz ronca, pero sorprendentemente clara. «Pero lo recordarás antes de que termine este día». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie hablaba así con Ignacio Mendoza. Nadie. El viejo ignoró la tensión que había creado y se dirigió tranquilamente al cercado. Mateo abrió la puerta, intercambiando miradas preocupadas con Ignacio, que ahora estaba visiblemente irritado. El Diablo Negro retrocedió hacia el extremo opuesto del cercado, con los ojos fijos en el nuevo desafiante. El animal resopló. Golpeó las patas contra el suelo levantando polvo. El viejo entró y cerró la puerta tras de sí, sin prisa. La multitud se silenció, preparándose para lo que todos presuponían sería una tragedia inminente. «Ese viejo va a morir», susurró alguien en la multitud. «Ignacio está loco por permitir esto», respondió otro. Lo que sucedió a continuación
Dejó a todos paralizados. El viejo simplemente permaneció quieto en el centro del cercado, mirando directamente al caballo. No hizo ningún movimiento brusco, no intentó acercarse, solo estuvo allí, en silencio, como si estuviera conversando con el animal a través de la mirada. El diablo negro inicialmente se agitó más, corriendo en círculos alrededor del cercado, resoplando violentamente. Pero poco a poco, sus movimientos se hicieron menos erráticos. El viejo seguía inmóvil, respirando profundamente, sin apartar la mirada de los ojos del animal. Entonces, para asombro de todos, comenzó a hablar. No era español, ni ningún otro idioma conocido. Eran sonidos suaves, casi musicales, que parecían fluir directamente hacia el animal. ¿Qué diablos está haciendo?, preguntó Ignacio con el vaso de whisky congelado a medio camino de sus labios. Mateo respondió en voz baja: «Está hablando con el caballo, y el caballo está escuchando». De hecho, el diablo negro se había detenido completamente. Sus orejas estaban erguidas, atentas a los sonidos que el viejo emitía. Lentamente, con una delicadeza que contrastaba con su apariencia rústica, el viejo extendió la mano. «Va a perder los dedos», rió nerviosamente uno de los espectadores. Pero el caballo no atacó. En cambio, tras un momento de duda, se acercó paso a paso hasta que su hocico tocó suavemente la mano extendida del viejo. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Nadie había logrado siquiera tocar al animal sin ser atacado. Y ahora, ese extraño viejo no solo lo tocaba, sino que parecía haberlo calmado por completo. El viejo continuó con sus sonidos suaves, acariciando lentamente el cuello del animal, que permanecía sorprendentemente dócil. Entonces, con un movimiento fluido que desafiaba su edad aparente, se colocó al lado del caballo y, sin ningún equipo, sin silla ni bridas, saltó al lomo del animal. El diablo negro se estremeció, pero no intentó derribarlo. El viejo siguió, hablando ahora en susurros, inclinándose hacia adelante, sus manos acariciando la crin negra. Lentamente, el caballo comenzó a moverse, primero con pasos vacilantes, luego con un trote controlado alrededor del corral. Era como si los dos fueran un solo ser, moviéndose en perfecta armonía. La multitud permanecía en absoluto silencio, presenciando algo que nadie había visto jamás. No era una dominación por la fuerza, sino una especie de danza, una comunicación silenciosa entre hombre y animal. Ignacio observaba, con el rostro contorsionado en una mezcla de incredulidad y furia creciente. Lo que debía ser otro espectáculo de humillación se había convertido en una demostración de maestría que él no podía comprender. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el viejo condujo al caballo al centro del corral y desmontó con la misma fluidez con la que había subido. El diablo negro permaneció a su lado, manso como un cordero, tocando ocasionalmente el hombro del hombre con el hocico, como buscando aprobación. El viejo hizo una reverencia casi imperceptible al animal y luego se volvió hacia Ignacio. Una sonrisa fina y sin alegría se dibujaba en sus labios. «Creo que gané el desafío», dijo simplemente. La multitud estalló en aplausos y exclamaciones de asombro. Algunos miraban al viejo como si fuera algún tipo de mago. Otros ya empezaban a calcular cuánto dinero acababa de ganar. Ignacio, sin embargo, no compartía el entusiasmo. Su rostro se había transformado en una máscara de furia. Bajó los escalones del porche con pasos pesados y se acercó al corral. «Esto fue algún tipo de truco», acusó, señalando al viejo con un dedo. «Este hombre es un charlatán». El viejo salió calmadamente del corral, cerrando la puerta. Tras de sí, el diablo negro permaneció tranquilo, observándolo a través de las tablas de madera. «No hubo ningún truco, señor Mendoza», respondió con dignidad. «Solo respeto.
algo que usted parece desconocer. Ignacio avanzó, con los puños apretados. ¿Cree que voy a entregar $500,000 a un viejo borracho y harapiento? Un vagabundo que aparece de la nada y piensa que puede hacerme quedar como un idiota. La multitud empezó a murmurar. El desafío había sido claro: domar al caballo y ganar el dinero, y todos habían sido testigos de lo imposible. «¿Usted?» dio su palabra, intervino Mateo acercándose. Todos lo escucharon, todos vieron lo que sucedió aquí. «¡Cállese!», rugió Ignacio, y luego volviéndose hacia el viejo. «Ven, borracho, muéstrame tus manos». El viejo extendió las manos sin dudar. Estaban callosas, con cicatrices antiguas, pero sorprendentemente firmes. «Como sospechaba», dijo Ignacio triunfante. «Drogó al animal. Probablemente tiene alguna sustancia en esas manos sucias. Por eso el caballo se volvió dócil». La acusación era absurda, y todos lo sabían. El viejo no había tenido oportunidad de preparar ninguna trampa. Además, el comportamiento del caballo no indicaba que estuviera bajo el efecto de drogas, solo estaba extraordinariamente bien domado. «No seas ridículo, Ignacio», dijo una voz fuerte entre la multitud. Era Diego Valenzuela, que se acercaba con paso firme. Todos vieron lo que pasó aquí. Este hombre ganó su desafío de manera justa. «Páguele». Ignacio se volvió furioso hacia Diego. «No me digas qué hacer en mi propia propiedad, Valenzuela. Este hombre es un farsante y no voy a pagarle ni un centavo». El viejo observaba la escena con una calma desconcertante, como si ya esperara esta reacción. Sus ojos, sin embargo, habían cambiado. Lo que antes era solo una intensidad silenciosa, ahora cargaba una sombra de algo más profundo, un dolor antiguo, un resentimiento que parecía más viejo que él mismo. «Siempre supe que no pagarías, Ignacio», dijo finalmente con una voz sorprendentemente firme. «Los Mendoza nunca pagan sus deudas, ¿verdad?». Algo en la manera en que pronunció el apellido hizo que todos guardaran silencio. Había una intimidad en esas palabras, como si conociera no solo a Ignacio, sino a generaciones de Mendoza. Ignacio entrecerró los ojos, estudiando con más atención el rostro del viejo. «¿Quién eres?», preguntó con voz más baja, cargada de desconfianza. El viejo no respondió de inmediato. En cambio, se quitó lentamente el sombrero raído que cubría parcialmente su rostro. Con el mismo movimiento deliberado, levantó la mano y la pasó por su larga barba, como si considerara por primera vez en mucho tiempo la máscara que había creado para sí mismo. «Hace mucho tiempo, Ignacio», dijo finalmente. «Yo esperaba que me reconocieras solo». Ignacio dio un paso atrás, involuntariamente. Había algo inquietantemente familiar en ese rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Entonces, una exclamación surgió desde el fondo de la multitud. Un hombre anciano, apoyado en un bastón, abrió paso entre los espectadores. Era Manuel García, antiguo cuidador de caballos, que había servido en varias haciendas de la región durante más de 50 años. «Santa Madre de Dios», murmuró, acercándose con pasos temblorosos. «No puede ser». El viejo se volvió hacia Manuel, con una sonrisa triste formándose en sus labios. «Hola, viejo amigo», dijo suavemente. «Han pasado muchos años». Manuel se acercó más, con los ojos vidriosos fijados en el rostro del viejo. Extendió una mano temblorosa, como queriendo tocar para confirmar que no era una aparición. «Héctor», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Héctor Loyola». Un murmullo recorrió la multitud, creciendo rápidamente en volumen e intensidad. Incluso los más jóvenes conocían ese nombre, transmitido en historias contadas por la noche. Héctor Loyola, el legendario domador que, décadas atrás, había revolucionado los métodos de entrenamiento de caballos en la región.
el hombre que hablaba con los animales, el hombre que desapareció misteriosamente en el apogeo de su fama, dejando tras de sí solo rumores y leyendas. Imposible, balbuceó Ignacio, pero su rostro había perdido el color. Héctor Loyola lleva años muerto. No muerto, Ignacio, respondió el viejo, y ahora su voz tenía una autoridad que resonaba desde décadas pasadas. Solo olvidado, y fue exactamente lo que su familia quiso, ¿verdad? La multitud había quedado absolutamente en silencio. No solo era la identidad revelada lo que los impactaba, sino la clara tensión entre los dos hombres, cargada de una historia que nadie conocía del todo. Héctor Loyola, repitió Manuel, ahora con certeza. Se volvió hacia la multitud, con la voz ganando fuerza. ¡Es el mismo! Reconocería esos ojos en cualquier lugar. Este es el hombre que una vez domó 50 caballos salvajes en un solo día, sin usar látigo ni espuelas. El hombre que enseñaba a los animales a bailar con solo un susurro. Mateo miraba entre el patrón y el viejo, percibiendo por primera vez el miedo genuino en los ojos de Ignacio. «¿Patrón? ¿Quién es realmente este hombre?» Ignacio no respondió. Su mirada estaba atrapada en la de Héctor Loyola, como si ambos estuvieran inmersos en una conversación silenciosa que nadie más podía escuchar. «Tú sabías», dijo finalmente Ignacio, con la voz casi un susurro. «Les sabías del desafío, del caballo. Viniste aquí a propósito». Héctor asintió lentamente. $500,000 es una suma que atrae atención, incluso para quienes viven en las sombras. Pero no vine por el dinero, Ignacio. Vine para que todos supieran la verdad, sobre mí, sobre ti, sobre tu padre. Fue como si una corriente eléctrica atravesara el aire. La mención al padre de Ignacio, el temido y respetado don Alejandro Mendoza, y fallecido hace más de una década, añadió una nueva dimensión a la escena. «No te atrevas», gruñó Ignacio, dando un paso adelante amenazante. «¿Atreverme a qué?», respondió Héctor sin retroceder. «A contar la verdad sobre cómo tu familia construyó este imperio, sobre lo que realmente pasó hace 30 años y lo que me hicieron». La multitud, dándose cuenta de que estaban a punto de presenciar algo mucho más grande que un simple desafío de domar caballos, cerró el círculo alrededor de los dos hombres. El sol de la tarde ya comenzaba a ponerse, lanzando largas sombras sobre el cercado, sobre el caballo ahora tranquilo, sobre los rostros tensos de todos los presentes. En ese momento, mientras dos hombres se enfrentaban, uno rodeado de riqueza y poder, otro por la leyenda que su propio nombre cargaba, el pasado se preparaba para emerger, trayendo a la luz secretos que habían permanecido enterrados por décadas. Secretos que cambiarían para siempre el destino no solo de ellos, sino de todos los que estaban presentes en ese día fatídico en el mirador. «Hay historias que deben enterrarse, Loyola», dijo Ignacio, la voz temblorosa de furia contenida. «Y hay hombres que deberían permanecer en el olvido». Héctor Loyola sonrió, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. «Ignacio, aprendí hace mucho que los secretos enterrados siempre encuentran un camino hacia la superficie. Como semillas, germinan en la oscuridad y cuando menos se espera, rompen la tierra con renovada fuerza». La multitud estaba en absoluto silencio. Manuel García, el viejo tratador, se acercó apoyándose en su bastón. «Cuéntales, Héctor», pidió, con la autoridad que solo concede la edad avanzada. «Es hora de la verdad». Héctor asintió lentamente y miró a su alrededor, hacia los rostros atentos que lo rodeaban. Su voz, cuando habló, llevaba el peso de décadas de silencio forzado. Hace 30 años, era lo que llamaban un milagro con los caballos. No era magia, como algunos decían. Era simplemente respeto.
entender que cada animal tiene su propia alma, su propio lenguaje. Hizo una pausa mirando brevemente al diablo negro. Tenía una finca modesta, no muy lejos de aquí, un pedazo de tierra que heredé de mi padre. No era grande, pero era suficiente para criar mis caballos y vivir con dignidad. Héctor dio algunos pasos, como si el movimiento ayudara a desenterrar los recuerdos. En esa época, don Alejandro Mendoza, padre de Ignacio, estaba expandiendo sus negocios. El Mirador ya era la finca más grande de la región, pero nunca era suficiente para él. Su mirada se endureció. Mi propiedad quedaba estratégicamente entre sus tierras y el río, un obstáculo para sus planes de expansión. Ignacio dio un paso adelante amenazante. «Cuidado con lo que dices de mi padre, viejo. Solo estoy contando hechos, Ignacio, hechos que muchos aquí ya conocen o sospechan». Era verdad. Entre los mayores presentes, varios bajaron la mirada, como si la historia que se estaba revelando trajera de vuelta recuerdos incómodos que preferían haber olvidado. «Don Alejandro me ofreció comprar mis tierras», continuó Héctor. «Una oferta justa, debo reconocer, pero la rechacé. Esperanza no era solo tierra para mí, era el legado de mi padre, el futuro de mis hijos, era mi hogar». Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Fue cuando comenzaron los accidentes, cercas misteriosamente derribadas, animales desaparecidos, hasta que, una noche, mis establos se incendiaron. Un murmullo recorrió la multitud. Los incendios en establos eran una de las peores tragedias que podían ocurrir en una finca, especialmente para alguien cuya vida giraba en torno a los caballos. Perdí casi todo esa noche. La voz de Héctor falló momentáneamente. 7 de mis mejores caballos murieron, entre ellos Centella, una yegua que había entrenado desde que era un potrillo. Fue como perder miembros de la familia. Al día siguiente del incendio, continuó Héctor, don Alejandro apareció en mi puerta. Se ofreció a comprar lo que quedaba de la propiedad, argumentando que necesitaría el dinero para empezar de nuevo. La oferta, esta vez, estaba muy por debajo del valor real. «Es una mentira». «¡Ey!», interrumpió Ignacio, pero su voz carecía de la convicción de antes. «No es mentira, y lo sabes», respondió Héctor con calma. «Así como sabes lo que pasó después». El viejo domador miró alrededor, a los rostros que lo rodeaban. Algunos evitaban su mirada, cargados de vergüenza por haber sido cómplices silenciosos. Otros, especialmente los más jóvenes, esperaban con expectativa el resto de la historia que nunca habían escuchado. «Rechacé una vez más», prosiguió, «y fue cuando tu padre decidió jugar su última carta. Una acusación de robo». De repente, 3 de los caballos más valiosos de don Alejandro desaparecieron de los establos del Mirador. Se organizó una búsqueda y, como por milagro, fueron encontrados escondidos en un rincón remoto de mi propiedad. Héctor soltó una risa amarga. Yo que vivía para los caballos, acusado de robárselos. La ironía sería graciosa si no hubiera destruido mi vida. Diego Valenzuela, que escuchaba todo con atención, dio un paso adelante. «Recuerdo ese caso», dijo pensativo. «Yo era solo un niño, pero mi padre comentó que algo no parecía correcto en esa historia». Héctor asintió, agradecido por el apoyo. «Nada estaba correcto, Diego. Fue un montaje, de principio a fin». Pero ¿quién cuestionaría a don Alejandro Mendoza, el hombre más poderoso de la región? ¿Quién me creería a mí, un simple domador, contra su palabra? Se volvió hacia Ignacio, con los ojos cargados no de odio, sino de una tristeza profunda. «Tu padre usó su influencia para asegurarse de que yo fuera castigado ejemplarmente. Fui condenado a 10 años de prisión. 10 años lejos de la luz del sol, lejos del viento en las praderas, lejos del calor de los caballos que eran mi vida. El silencio era absoluto ahora. Ni siquiera Ignacio intentaba interrumpir el relato. Parecía
más pequeño de alguna manera, como si el peso de la verdad lo aplastara lentamente. Mientras yo pudría en la cárcel, don Alejandro compró mi propiedad por casi nada. Mi esposa, Carmen, no soportó la vergüenza y la presión. Se llevó a nuestros hijos pequeños, Lucía y Miguel, para vivir con familiares en otra provincia. La voz de Héctor se quebró. Nunca los volví a ver. Cuando salí de la cárcel años después por buen comportamiento, era un hombre destruido. Mi reputación arruinada, mi familia dispersa, mi tierra en manos de quien me traicionó. Héctor miró alrededor, hacia la propiedad que alguna vez fue su hogar. El mirador creció, engullendo esperanza, borrando incluso el recuerdo de que alguna vez hubo una finca allí. Manuel García se acercó poniendo una mano temblorosa en el hombro de Héctor. Muchos de nosotros sospechábamos, amigo, dijo con pesar. Pero éramos demasiado cobardes para hablar. Héctor apretó la mano del viejo amigo en un gesto de comprensión. No los culpo, Manuel. El miedo es una cadena más fuerte que cualquier acero. ¿Y qué pasó después de que saliste de la cárcel?, preguntó alguien del público. Vagaba, respondió Héctor simplemente, de ciudad en ciudad, de finca en finca, trabajando aquí y allá, siempre con caballos, pero nunca usando mi verdadero nombre. Héctor Loyola había muerto, para todos los efectos. Me convertí en solo un viejo vagabundo, sin pasado, sin futuro. Miró a Ignacio, que ahora parecía evitar su mirada, hasta que hace unas semanas oí hablar del famoso desafío del hijo de don Alejandro, el arrogante Ignacio Mendoza, que ofrecía $500,000 a quien lograra domar su caballo indómito. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Supe de inmediato que era una señal. Era hora de resurgir de las sombras. Ignacio finalmente levantó los ojos, encontrando los de Héctor. Mi padre murió hace 10 años, dijo, con la voz extrañamente desprovista de su habitual arrogancia. Se llevó sus secretos a la tumba. No todos, respondió Héctor, porque estoy aquí, vivo, para contar la verdad. Un movimiento repentino llamó la atención de todos. Mateo, el capataz, que había estado observando todo en silencio, avanzó con pasos decididos. Don Ignacio, dijo con voz temblorosa, hay algo que necesito decir. Ignacio miró a su capataz con desconfianza. ¿Qué pasa, Mateo? El hombre respiró hondo antes de continuar. Yo sabía sobre lo que su padre le hizo al señor Loyola. Yo ayudé. Un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. Mateo levantó las manos, pidiendo silencio. Era joven, recién llegado, a el mirador. Don Alejandro me ordenó que llevara los caballos a la propiedad de Loyola durante la noche. Dijo que era solo una prueba de lealtad, que no pasaría nada malo. Bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Cuando el señor Loyola fue arrestado, entendí lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Ignacio dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Sabías, durante todos estos años? Sí, patrón, respondió Mateo. Como muchos otros aquí, cargamos ese secreto durante décadas, pero al ver al señor Loyola hoy, sacudió la cabeza. Ya no puedo guardar silencio. Otros empleados antiguos de El Mirador empezaron a manifestarse, confirmando partes de la historia, agregando detalles que solo testigos podrían conocer. Era como si una represa se hubiera roto, liberando de una vez la verdad contenida por tanto tiempo. Ignacio parecía aturdido. Toda su vida había admirado a su padre como un hombre implacable pero justo, un constructor de imperios, un visionario. Ahora se veía obligado a enfrentar otra faceta, la de un hombre que había destruido vidas por ambición. Yo no sabía, murmuró finalmente casi inaudible. Héctor lo estudió por un largo momento antes de responder. Creo en ti, Ignacio. Eras joven cuando todo pasó. Hizo una pausa. No vine aquí para culparte por los pecados de tu padre.
«Entonces, ¿por qué?», preguntó Ignacio levantando la mirada. «¿Por qué ahora, después de tanto tiempo?» «Por justicia», respondió Héctor simplemente. «No solo para mí, sino para todos los que sufrieron en silencio durante décadas, para que la verdad sea conocida. Y sí», admitió, «también por redención, para que Héctor Loyola pueda finalmente descansar en paz, sabiendo que su nombre fue limpiado». Un profundo silencio siguió a sus palabras. El viento soplaba suavemente por los campos de El Mirador, llevando el perfume de las flores silvestres que crecían en la llanura. A lo lejos, el diablo negro relinchó suavemente, como si ofreciera su propio comentario a la historia. Lentamente, como si cada movimiento le costara un enorme esfuerzo, Ignacio se volvió hacia Héctor. «Señor Loyola», dijo formalmente, «no puedo deshacer lo que se ha hecho. No puedo devolver los años que le fueron robados, ni borrar el sufrimiento que mi familia causó». Hizo una pausa tragando saliva. «Pero puedo ofrecer justicia, aunque tardía». Ignacio extendió la mano hacia Mateo, quien comprendió de inmediato el gesto y le entregó un pequeño talonario de cheques. Con manos ligeramente temblorosas, Ignacio llenó un cheque y se lo entregó a Héctor. $500,000, como prometí en el desafío que ganaste de manera incuestionable. Héctor miró el cheque, pero no lo tomó de inmediato. «No vine por el dinero, Ignacio. Lo sé, pero un trato es un trato y además...» Ignacio vaciló, como si las próximas palabras fueran particularmente difíciles. «Quiero invitarte a regresar a El Mirador, no como visitante, sino para ocupar el lugar que siempre debió ser tuyo». Un murmullo sorprendido recorrió a la multitud. «¿Qué es exactamente lo que propone?», preguntó Héctor cauteloso. «La porción este del Mirador», respondió Ignacio. «La zona que antes era tu hacienda, Esperanza. Quiero devolvértela, junto con recursos para reconstruirla, para que el nombre Loyola vuelva a significar excelencia en caballos, como siempre debió ser». Héctor quedó inmóvil, el rostro una máscara impenetrable. Por un momento pareció que rechazaría la oferta. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó el cheque. «Acepto el pago por el desafío», dijo. «En cuanto a su otra oferta, necesitaré tiempo para pensar». Ignacio asintió, comprendiendo. Algunas heridas son demasiado profundas para curarse en un solo día, con un solo gesto. «El tiempo que necesites», respondió. Entonces, para sorpresa de todos, incluso de sí mismo, extendió la mano derecha en un gesto de paz. «Espero que algún día puedas perdonarme, señor Loyola. No por lo que hice, sino por lo que permití que continuara, incluso sin saberlo». Héctor miró la mano extendida por largo rato. En sus ojos pasaron las sombras de los años perdidos, el eco de sueños destruidos, el fantasma de la familia que nunca más vio. Pero también había algo más, una chispa de esperanza, pequeña pero persistente, como la primera estrella en un cielo oscuro. Lentamente extendió su propia mano y apretó la de Ignacio. «El perdón es un camino largo, Ignacio», dijo suavemente. «Pero hoy dimos el primer paso». Un suspiro colectivo recorrió a la multitud, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Algunas personas estaban visiblemente emocionadas. Otras intercambiaban miradas significativas, como si una antigua maldición finalmente se hubiera roto. 6 meses después, la hacienda Esperanza se alzaba nuevamente en las tierras que habían sido suyas por derecho, pero esta no era la misma Esperanza de 3 décadas atrás. Era más grande, más moderna.